Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Con maíz o sin maíz? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a hablar un rato del tema del maíz. Tengo personas que me preguntan, me dicen, mire, acá en México, pues nosotros dependemos del maíz. ¿Qué usted opina del maíz? Bueno, pues voy a compartir con ustedes el tema del maíz. Puede que para algunos sea un poco doloroso, para otros pues serán buenas noticias. Así que todo depende. Voy a la pizarra un momentito para hablar de este tema. Fíjense, lo primero que tengo que empezar por decir es que, contrario a lo que le gustaría a los nutricionistas, nutriólogos, expertos en nutrición, hacernos creer, todos no somos iguales. En otras palabras, no puede existir una dieta que sea una dieta ideal para todo el mundo. No puede existir. Porque hay algunos de nosotros que somos más carnívoros, otros somos más vegetarianos, unos toleramos más grasa, otros toleramos menos grasa, unos necesitamos más sal, otros la sal nos sube la presión, somos todos distintos. Hay una idea, un concepto que yo a través de los años, después de haber trabajado con más de, 50, 60 mil personas en el sistema Natural Slim, pues he descubierto que para mí es mi realidad. Mi realidad es que existe tal cosa como la individualidad bioquímica. Individualidad bioquímica quiere decir que desde el punto de vista biológico, químico, cada uno de nosotros es individual. En otras palabras, que yo puedo tener dos hermanos, ¿verdad? Dos hermanos, y aquí está Juan y su hermano Pedro, ¿verdad? Y ambos vienen de la misma madre y mismo padre, y no necesariamente Juan va a tener unas necesidades biológicas o una tolerancia a ciertos alimentos que lo que va a tener Pedro. De hecho, se ve entre los hermanos. Yo mismo tengo 4 hijos y me he dado cuenta que hay hijos míos, por ejemplo, mi hija tiene un cuerpo como el mío, el sistema nervioso pasivo, que es un cuerpo carnívoro, necesita mucha carne, grasa y demás, ¿no? ¿Qué le hace daño? El pan, la harina, el arroz, el dulce. Tengo otro hijo, que uno de los 4, que tiene un sistema nervioso excitado. Ese es el contrario. Es un cuerpo bien vegetariano. Le hace daño la grasa, la carne roja, y necesita comer muchos vegetales, mucha ensalada y comiditas livianas, ¿no? En otras palabras, que si usted tiene duda de si su sistema nervioso, el de su cuerpo, es pasivo o excitado, ¿verdad? Pues véase, está el sistema nervioso pasivo, está el sistema nervioso excitado. Al sistema nervioso pasivo los médicos le conocen como el sistema parasimpático. El sistema nervioso excitado los médicos le conocen como el sistema nervioso simpático. Aunque el simpático no tiene nada que ver con la simpatía, ¿no? Quiere decir que es un sistema nervioso más activo, más de acción, ¿no? En el libro Poder de Metabolismo, para efecto de facilitar las cosas, yo siempre me gusta hablar en lo que llamamos en Puerto Rico en arroz y habichuelas, que es en arroz y frijoles, ¿no? O sea que me gusta hablar la ciencia, pero en términos sencillos que cualquier persona me puede entender, ¿no? Entonces lo que decidí fue rebautizar el sistema parasimpático como sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso simpático como sistema nervioso excitado. Allá mis amigos mexicanos me perdonan porque después descubrí que en México excitado quiere decir otra cosa. Pero allá, límpiense la cabecita de eso que está dentro. Pues estamos hablando del sistema nervioso. No tiene nada que ver con la sexualidad. Solamente pasivo y excitado. Entonces, si usted tiene duda de qué sistema nervioso es el que es dominante en su cuerpo, véase el episodio número 199 de Metabolismo TV y va a averiguar, en base a las 5 preguntas que se van a hacer ahí, si su sistema nervioso es pasivo o excitado. Acá en el libro Poder de Metabolismo hay un capítulo que se llama Todos no somos iguales, donde también se le hacen las 5 preguntas. Y cuando usted pasa por esas 5 preguntas, si usted marca que sí a cualquiera de ellas, tiene un sistema nervioso excitado. Si marca que no a todas, pues es pasivo como el mío, ¿no? Ahora, yo estoy convencido de que existe esto y lo he visto en la práctica. Existe una individualidad bioquímica, que quiere decir que, por ejemplo, vamos a hablar del maíz, ¿verdad? Pues el maíz es un alimento que es el alimento base de muchas culturas. En México, en Guatemala, en muchos de los países
la cultura depende del maíz. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, Panamá, Venezuela, inclusive Panamá, Puerto Rico, en el Caribe, se depende mucho del arroz. O sea que usted no concibe una comida de un puertorriqueño sin arroz. Es igual que usted va a Santo Domingo, a la República Dominicana, y va a haber arroz, pero usted no concibe una comida de un dominicano, de alguien de la República Dominicana, sin plátano, sin el plátano verde, ¿no? Que le llaman en México el plátano macho, ¿no? O sea que como que cada cultura latinoamericana, latina, centroamericana, tiene su carbohidrato favorito. En Puerto Rico es el arroz y habichuela, que es el arroz con frijoles. Lo mismo pasa en Costa Rica, que lo hacen con su casado, con su gallo pinto, que no pueden vivir sin eso los ticos, ¿no? Igual que nosotros los puertorriqueños, sin nuestro arroz con habichuelas no podemos vivir, ¿no? Cuando llega a Venezuela o a Colombia, pues entonces estamos hablando de la arepa con el maíz, ¿no? Si va a México, pues entonces la tortilla y el maíz son cruciales. No hay casi ningún plato que le sirvan en México que no contenga de una forma u otra el componente del maíz. Ahora, estamos hablando del metabolismo, o sea, qué dificultades puede o no puede tener una persona con el maíz. Fíjense, en el libro Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama las intolerancias del cuerpo. Estoy en ese capítulo haciendo una diferenciación entre lo que es una alergia y lo que es una intolerancia. Una alergia es una reacción del sistema inmune del cuerpo. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo. Cuando usted tiene una alergia, pues el cuerpo va a crear unos anticuerpos. Esos anticuerpos tienen unos nombres, AG y cosas de esas, y se detectan en unas pruebas de anticuerpos, de alergia. Hay pruebas que a usted le prueban gotas de sangre o le hacen pruebas en la piel, donde usted puede probar si tiene alergia a un alimento o no. Pero eso es cuando es una alergia. Ahora, si es una intolerancia, pues la intolerancia no es una alergia, la intolerancia es distinta. La alergia, como le explicaba, tiene una reacción del sistema inmune del cuerpo y crea anticuerpos y se pueden detectar. Así que cuando estamos hablando de alergia, estamos hablando del sistema inmune, la reacción del sistema inmune. Por ejemplo, una persona tiene una alergia y come, por ejemplo, un marisco y es alérgico al pescado, por decir algo, y se le puede trancar la tráquea y puede morir por falta de respiración. O sea, un shock anafiláctico, una cosa así que lo deja muerto, ¿no? O sea, que una alergia puede ser una cosa dramáticamente peligrosa, mortal, ¿no? Ahora, las intolerancias son distintas. La intolerancia es una reacción que no es una reacción del sistema inmune, es una reacción del sistema digestivo. Es distinto, ¿eh? Por ejemplo, una persona come gluten. El gluten es una proteína que contiene el trigo. El trigo es el grano con el que se hace el pan, la harina, la pizza, las galletitas y todo lo que nos gusta, ¿no? Acá le decimos bizcocho, por allá le dicen torta en México, ¿no? El gluten, para muchas personas, es una intolerancia. Yo, por ejemplo, Frank Suárez, no tolero el gluten. Hay personas que tienen intolerancia al maíz. Me da pena decirlo, pero es así. Hay personas que tienen intolerancia a la soya, o soja, como le dicen por allá, ¿no? Hay personas que tienen intolerancia al cerdo. Y así. Entonces, hay alimentos que causan intolerancia. Voy a regresar en otro episodio para explicar un poquitito más profundo este tema de alergias versus intolerancia, y quería terminar de esbozar el tema del maíz. Así que regreso ya mismito, porque la verdad siempre triunfa.